Hasta ahora hemos considerado movimientos oscilatorios en las que únicamente tenemos involucrado a un oscilador, es decir, solo tenemos un sistema físico que se ve afectado por un movimiento oscilatorio. Miramos situaciones como el hecho de tener el oscilador únicamente expuesto a una oscilación, que es por ejemplo el caso del péndulo simple o de un resorte en un sistema masa-resorte, pero mirábamos también qué pasaba si teníamos dos oscilaciones diferentes afectando a un solo oscilador, y estas oscilaciones podían ser unidimensionales o dos dimensionales. Por ejemplo, en los vídeos anteriores mirábamos la situación de tener dos oscilaciones en una misma dirección, ya sea con la misma frecuencia o frecuencia diferente, y luego veíamos una oscilación en una dirección, por ejemplo el eje X, y otra oscilación en una dirección diferente, por ejemplo el eje Z. Entonces mirábamos los diferentes comportamientos, mirábamos que las oscilaciones se polarizaban, por ejemplo había polarización lineal, polarización elíptica, polarización circular, y veíamos también que se daban la forma de las figuras de Lissajous. En esta ocasión vamos a considerar qué sucede si en nuestro sistema incluimos más de un oscilador. Por ejemplo, vamos a mirar casos en los que no solamente tenemos oscilaciones debido al movimiento de un oscilador, sino que vamos a incluir otro oscilador a participar del movimiento o de la dinámica de ese movimiento. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí la situación en la que tenemos un resorte de constante K1 unido a esta masa M1, entonces K1 y M1 constituyen un oscilador, puesto que este se encuentra sujeto a esta superficie acá, esto es un oscilador. Por este otro lado tenemos un resorte de constante K2, masa M2, constituiría otro oscilador, a este llamémoslo oscilador 1, oscilador 2, pero además miramos que estas dos masas se encuentran, decimos, acopladas debido a un tercer resorte de constante K. Es decir, en la dinámica del movimiento estamos incluyendo ahora un nuevo resorte que está haciendo el empalme entre los dos osciladores. A esto es lo que nosotros llamamos un sistema acoplado. Y es evidente que la dinámica del movimiento va a depender de los valores de las constantes K, de los valores de la masa y de las propiedades que tengan los tres sistemas en este caso, porque debemos incluir cuáles son las propiedades de ese resorte que está generando el acoplamiento. De forma análoga tenemos, por ejemplo, una situación en la que aparezcan péndulos simples. Tengo un péndulo simple constituyendo el oscilador 1, tengo un péndulo simple constituyendo el oscilador 2, y ahora estos dos péndulos se ven acoplados por medio de esta cuerda. Y finalmente tenemos un tercer movimiento, un tercer sistema en el que tenemos péndulos de torsión. Aquí tenemos un péndulo de torsión que constituiría un objeto de momento de inercia I1 unido a esta varilla formando un péndulo de torsión. Recordemos que aquí K1 es la constante de torsión que hace las veces de la constante de Hooke para el resorte, sino que lo que hace es mirar cómo se tuerce la varilla cuando yo quiero generar un movimiento en torno a la misma. Acá abajo tendríamos el segundo péndulo de torsión, momento de inercia I2, constante K2, pero miramos que en el medio entre ellos tenemos otra varilla que está haciendo las veces de una varilla de acople. Entonces tendríamos aquí un sistema compuesto por péndulos de torsión acoplados. Esta clase de sistemas son muy comunes en diversos problemas en la física, y para poder realizar su tratamiento debemos establecer las ecuaciones cinemáticas de movimiento de cada uno de los osciladores que participan de dicho movimiento. Vamos a comenzar con este caso especial de dos masas M1 y M2 unidas a los resortes de acuerdo a esta configuración, que es la primera que mostramos en los ejemplos, en la que el resorte con constante K1, que simplemente llamaremos resorte K1, y el resorte con constante K2, que simplemente llamaremos resorte K2, se encuentran unidos a las masas M1 y M2 respectivamente, y cada uno de ellos forman un sistema de oscilador masa resorte,
Y cada uno de estos sistemas se encuentran a su vez unidos a este resorte de constante K, lo que hace que todo el sistema sea un sistema acoplado. El oscilador 1 y el oscilador 2 se encuentran acoplados por medio de ese resorte K. En esta situación, la masa M1 se encuentra en su posición de equilibrio, la cual estoy delineando con esta línea roja a trazos. La masa 2 se encontrará en su propia posición de equilibrio, la cual también se ilustra con esta línea a trazos. Como las dos se encuentran en esa situación de equilibrio, evidentemente todo el sistema se encuentra en equilibrio. Estamos asumiendo entonces que ninguno de los resortes está siendo elongado en esta situación, todos se encontrarían con su longitud natural. Miremos qué sucedería si yo desplazo desde su posición de equilibrio alguna de estas masas. Por ejemplo, si yo desplazo la masa M1 hacia una posición diferente y desplazo la masa M2 hacia otra posición diferente, lo que tendríamos sería esto que ahora estamos observando aquí. Observen que respecto a la posición de equilibrio, que repito son las líneas a trazos en rojo, me están determinando cómo es ahora la variación de la posición de cada una de las masas. La masa M1 se movió desde esta posición hasta esta nueva posición y la masa M2 se movió desde esta posición inicial hasta esta nueva posición. Es evidente que las coordenadas de la masa M1 pues la estamos denotando con el subíndice 1, las coordenadas de la masa M2 lo estamos denotando con el subíndice 2 y el movimiento está constituyendo un movimiento unidimensional. Y entonces el desplazamiento que ha realizado la masa M1 pues se va a llamar simplemente X1 para ir de aquí a acá, y lo mismo para la masa M2, para ir de aquí a acá se ha desplazado una cierta distancia X2. Es claro también que cuando la masa se mueve a esta posición, estira el resorte, esta distancia K1, que genera una fuerza de reacción en dirección opuesta, y esa fuerza de reacción, de acuerdo a la ley de Hooke, para este primer resorte va a ser menos K1 por X1, y análogamente para esta masa, ¿no? Cuando usted la desplazó acá, estiró el resorte esta distancia X2, la cual reacciona por la ley de Hooke en dirección opuesta con una fuerza que es igual a menos K2 por X2. Por otro lado, si nos concentramos en el resorte K, es evidente que si la masa M1 se movió hacia la derecha para desplazarse la distancia X1, quiere decir que el resorte el resorte K tuvo que haber estado alando de esta masa para que ella se mueva en esta dirección, y la masa va a sentir una fuerza debido a este resorte que sería K por el desplazamiento que ella realizó, mientras que debido a M2, al verse alado hacia la derecha desde su posición de equilibrio, su respuesta va a ser entonces empujar hacia la izquierda, por ende respondería con esta fuerza que es menos K por el desplazamiento que viene siendo X2 menos X1. Entonces, las ecuaciones de movimiento de cada una de estas partículas quedarían descritas de la siguiente manera. Analicemos primero para la partícula M1. Mire que la partícula M1, pues de acuerdo a la segunda ley de Newton, va a reaccionar como el producto de la masa por la aceleración, que es la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo. Y por otro lado, está sufriendo una fuerza que va en menos K1 por X1 hacia la izquierda, y luego esta fuerza que tenemos hacia la derecha de K por X2 menos X1. Entonces esta sería la ecuación para el oscilador 1, mientras que para el oscilador 2 tendríamos la masa M2 por la aceleración que constituye este término de la izquierda, mientras que por un lado tiene una fuerza hacia la izquierda que es esta, y esta otra fuerza que también va hacia la izquierda que es esta otra. Entonces tenemos menos K2 por X2, aquí debe ser K2, menos K por X2 menos X1. Los dos son negativos, por eso entonces tendríamos esto que tenemos aquí. Operemos inicialmente la ecuación 1. Mire que de la ecuación 1, si nosotros hacemos un poco de álgebra, M1 pasaría a dividir toda esta expresión que tenemos acá
Por eso usted puede ver que M1 pasó a dividir todos estos términos, y lo otro que se ha hecho es simplemente operar en este producto por medio de la propiedad distributiva, quedándome K por X2 aquí y K por X1 acá negativo. Luego voy a agrupar términos semejantes en X1, que sería este término que tengo aquí, este término que tengo acá, y como los dos están con signo menos, voy a pasarlos al lado izquierdo con signo más. Esto con el fin de dejar en el lado izquierdo todo lo que tenga que ver con X1 y en el lado derecho lo que tenga que ver con X2. Entonces mire, en el lado izquierdo teníamos este término que no lo he modificado. Luego aquí, si yo factorizaba el X1, este con este, me quedaba un K1 más K, que es este término que tenemos acá. Recordemos que los signos menos se convirtieron a más cuando pasaron al lado izquierdo y tienen como factor común M1 también. Entonces me quedaría este término, y del lado derecho me queda solamente este que yo no lo he tocado. Haciendo un proceso similar al que acabo de hacer con la ecuación 1, podemos utilizar ese desarrollo para la ecuación 2 y entonces tener de forma análoga esta expresión para la ecuación 2, con lo que las dos ecuaciones vistas juntas constituyen este par de ecuaciones que yo estoy llamando 3. Observen entonces que lo que estamos obteniendo es un par de ecuaciones que son acopladas, porque si observa bien, este término solo tiene a la variable x1, este otro solo tiene la variable x2, pero por el otro lado, en el primero, del lado derecho solo tiene x2 y el segundo solo tiene x1. Estos son acoplamientos. Estos dos términos los llamamos términos de acople o términos de acoplamiento. Si nosotros recordamos que para un resorte, cuando no se encuentra acoplado, cuando es único, él satisface esta ecuación, que ya sabemos que es la ecuación del movimiento armónico simple, la que puede ver que es una ecuación diferencial de segundo orden, pero es homogénea. Si usted compara esta o con esta otra, observa que del lado izquierdo tienden a tener un comportamiento muy similar, porque tengo la derivada segunda de una posición respecto al tiempo al cuadrado, que es lo que tenemos aquí. Del otro lado tenemos un término multiplicando al desplazamiento, acá tenemos un término multiplicando el desplazamiento, pero que se diferencian del hecho de que aquí tenemos unos valores que son diferentes de cero, lo que hace que estas ecuaciones por sí solas no constituyan un movimiento armónico simple. Por otro lado, si yo reviso acá las ecuaciones, así estamos bien, ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Vamos a reacomodar estas ecuaciones para un caso especial, que sería en el que el oscilador 1 y el oscilador 2 son idénticos. Es decir, si la masa M1 fuera igual a la masa M2 y la constante K1 fuera igual a la constante K2. Pero entonces primero notemos las conclusiones que hemos sacado hasta ahora. Y la primera es esta que están viendo. Cada oscilador tiene una constante elástica que es K sub I más K. ¿Eso es por qué? Porque como estamos comparando estas ecuaciones con las del movimiento armónico simple, vemos que en la del movimiento armónico simple, el término que acompaña a la variable que no está siendo diferenciada en este momento es K sobre M, que recordemos constituía la frecuencia al cuadrado del movimiento, ¿no? Recuerden que la frecuencia es raíz de K sobre M. Esa es la frecuencia que ya habíamos dicho o anteriormente llamado como frecuencia natural de cada resorte. Entonces, en este caso, esto sería la frecuencia al cuadrado. Observe acá, todo este término estaría haciendo el papel de la frecuencia. Aquí se estaría haciendo el papel de la frecuencia, pero observe que la frecuencia natural entonces para el primer resorte no solamente depende de K1, sino que ahora depende de K, o sea, del resorte de acople. Lo mismo para el caso de K2. Por eso entonces en las conclusiones estamos diciendo que para cada oscilador la constante elástica es K sub I más K, porque está haciendo el papel de K y evidentemente va a afectar a la frecuencia de cada uno de los dos resortes. La segunda conclusión es la que acabamos de decir hace un momento, que el término distinto de cero a la derecha de cada una de las ecuaciones
es lo que estamos llamando un término de acoplamiento o simplemente término de acople. Ahora sí, procedemos entonces a analizar ese caso especial y es el de los osciladores idénticos, como lo dije hace un momento, en el que las masas son iguales y las constantes K de los dos resortes que se encuentran a la izquierda y a la derecha del oscilador son iguales. Es decir, si volvemos a nuestra figura, vamos a asumir que este resorte es igual a este resorte, que es lo mismo decir que tienen las mismas propiedades, o sea que este K1 va a ser igual a este K2, o sea que voy a llamar en vez de K2 K1 simplemente, y las masas M1 y M2 van a ser iguales, entonces las voy a denotar en términos de M1. Volvamos entonces a nuestras ecuaciones, lo que implicaría que en las ecuaciones 3 simplemente donde diga X2 voy a escribir X1 y donde diga M2 voy a escribir M1, reescribiéndose las ecuaciones a esta forma que yo he enumerado con el número 4. Como ya mencionamos, estas son ecuaciones diferenciales de segundo orden, homogéneas y ahora acopladas. En los cursos de ecuaciones diferenciales se suele enseñar cómo resolver este tipo de ecuaciones diferenciales, valga la redundancia, pero entonces, como esto no es un curso de ecuaciones diferenciales, sino un curso de física, vamos a proponer las soluciones de la siguiente manera. Realmente existen dos formas de solución. Voy a comenzar con la primera forma de solución, que suele llamarse los modos normales o modos normales de oscilación, y es tener estas dos expresiones para x1 y x2, las cuales, si ustedes reemplazan en esta ecuación, teniendo presente que para estas primeras soluciones estamos asumiendo que la frecuencia de oscilación del sistema simplemente es K1 sobre M. Esta es una forma de oscilación en la que los dos osciladores se mueven en fase, es decir, el desplazamiento que la masa M1 realice a la derecha va a ser el mismo desplazamiento que la masa M2 realiza también a la derecha. Análogamente, si la masa M1 se mueve a la izquierda, ese mismo desplazamiento hacia la izquierda lo realizará la masa M2. Por ende, y como resultado, lo que se va a tener es que el resorte de la mitad, al desplazarse la misma cantidad hacia la derecha debido a la masa M1 y la misma cantidad hacia la derecha debido a la masa M2, su desplazamiento no ha variado. Es decir, cambia el de este, su longitud cambia, la longitud del cambia, pero como los dos se encuentran en fase, hacen que este no se modifique. Por eso es que en la solución que tenemos aquí, dentro de la frecuencia, no aparece el término K que estamos diciendo que como conclusión debería tener el sistema en la resorte en la constante elástica. Miramos que aquí no aparece, pero es porque en este sistema acoplado de esa manera, el resorte de la mitad no está aportando en términos de fuerza ni de vibración, dado el hecho de que él no se ve afectado, simplemente no modifica su longitud. La otra solución posible lo va a constituir este conjunto de ecuaciones para x1 y para x2 en las que la frecuencia se expresa de esta manera, pero mire que ahora sí aparece el término 2K y en el que, dada la forma de la expresión comparada con omega 1, pues se va a tener que omega 2 es mayor que omega 1. En esta situación aparece K porque ahora va a corresponder a cómo el resorte del medio reacciona cuando los dos osciladores se mueven en contrafase, es decir, si la masa M1 se mueve una cierta distancia x a la derecha, la masa M2 estará moviéndose esa misma distancia x pero hacia la izquierda, y viceversa, si la masa M1 se mueve una distancia a la izquierda, la masa M2 se estará moviendo hacia la derecha. Entonces, lo que se estire o comprima el resorte de la izquierda será igual a lo que se estire y comprima el resorte de la derecha, pero el de la mitad estará haciendo, debido a la forma que estamos trabajando aquí, el doble de lo que se hace cada uno. Por eso aquí aparece este término 2. Es evidente también que para usted comprobar que estas ecuaciones son soluciones a las ecuaciones diferenciales 4, pues simplemente tiene que
coger las ecuaciones, derivarlas y reemplazarlas en este conjunto de ecuaciones. Eso pues se le dejaría de trabajo al estudiante, en este caso a ustedes, para que comprueben realmente que este conjunto de ecuaciones, las ecuaciones 1 y las ecuaciones 2, corresponden a las soluciones de las ecuaciones diferenciales número 4. Ahora bien, el caso más general lo constituiría este conjunto 3 de ecuaciones en el que ya tenemos una combinación lineal de las ecuaciones o del conjunto de soluciones 1 y 2 que teníamos anteriormente. Ahora, dentro de esta situación especial que ya hemos estado estudiando, de tener osciladores idénticos, ¿qué pasaría si restringimos un poco más el movimiento con el objetivo de mirar resultados, de forma tal que la matemática no vaya a ser muy complicada, y asumimos que las amplitudes A1 y A2 son iguales, simplemente las vamos a llamar A por sencillez, y asimismo por sencillez también vamos a asumir que esos ángulos iniciales de fase alfa 1 y alfa 2 son iguales, y es más, van a ser iguales a 0. Bajo esta situación, estas ecuaciones pues simplemente donde va A1 y A2 voy a reemplazarlos por A, y los alfas se van a volver 0, quedándome las ecuaciones escritas de esta manera más simplificada. Esto se vuelve un poco más sencillo dado el hecho de que al tener en las dos ecuaciones el parámetro a como un factor común, quedaría simplemente una suma de dos funciones trigonométricas con ángulos diferentes, para lo que haríamos uso de esta relación conocida para una suma de funciones trigonométricas, en este caso seno. Se tiene que esta expresión es válida, y eso es de la trigonometría, y aplicaríamos esta ecuación a cada una de estas dos ecuaciones, obteniendo por ende el siguiente resultado. Es evidente que el término 2 de las ecuaciones pues corresponde a este 2 que aparecía en la relación fundamental que se está dando por trigonometría. El factor A de amplitud pues corresponde a la amplitud que salía de cada una de las dos ecuaciones, y la combinación de coseno y seno pues viene de las combinaciones seno y coseno que se tiene aquí. Le dejo de tarea a usted pues hacer el álgebra correspondiente y probar que si utiliza esta relación en estas ecuaciones, pues de manera muy sencilla va a poder demostrar que estas dos ecuaciones son válidas. Pero por otro lado, cuando nosotros hacíamos el estudio de un oscilador que fuera afectado por dos movimientos armónicos simples en la misma dirección, habíamos probado que el movimiento de ese oscilador se comportaba de esta manera. Es importante aclarar que esta relación la obtuvimos cuando teníamos un solo oscilador, pero que se veía afectado por dos oscilaciones diferentes. Entonces, este oscilador, si las frecuencias de cada una de las oscilaciones eran distintas, tiene este movimiento que describía su comportamiento, y recordemos que este originaba un movimiento oscilatorio con una modulación en la amplitud. Y si nosotros comparamos esta ecuación con estas ecuaciones que tenemos aquí, miramos que son totalmente similares. Tenemos frecuencias, o más bien una frecuencia neta, podríamos decirla así, o una frecuencia, una diferencia de frecuencias, lo correcto, sobre 2 que tenemos aquí, y acá tenemos una frecuencia promedio. Esto es lo que se obtuvo anteriormente y es lo que estamos obteniendo ahora. Por ende, podemos decir que para el caso que estudiamos ahora, que no es un solo oscilador, recordemos, este sí es para dos osciladores, de todas maneras, x1 y x2 pueden verse como los resultados de las interacciones de dos movimientos armónicos simples en la misma dirección, pero con frecuencias y fases diferentes. Y sí es claro que en las temáticas anteriores habíamos visto que este término que tenemos aquí es el término de modulación, es decir, la amplitud ya no es constante, la amplitud del movimiento, sino que es una amplitud de movimiento que depende de t. Entonces esto que tenemos aquí también es una amplitud de movimiento que depende del tiempo. Es decir, nosotros tenemos que esas amplitudes son moduladas
2a coseno de delta omega medios sobre t es esta que tenemos acá. Omega 1 menos omega 2 es delta omega medios por t, viene siendo este término que tenemos acá, y esta otra es lo mismo pero con seno, por eso aquí aparece seno. Pero recuerde que usted puede tener una función seno y escribirlas en términos de una función coseno simplemente sumando o restando pi medios. Es claro que si usted hace esta operación que tenemos aquí, puede demostrar que esta es igual a esta. Y la idea de escribirla de esta manera es comparar estas dos relaciones y ver que entre la amplitud A1 del movimiento del oscilador 1 respecto a la amplitud de A2 del movimiento oscilador 2 hay una diferencia de fase que viene siendo pi medios. Y que si entonces nosotros graficamos las ecuaciones x1 y x2, vamos a tener un comportamiento similar a lo que habíamos obtenido en las sesiones anteriores para el caso en que se tenía un solo oscilador expuesto a diferentes oscilaciones. Entonces se tiene una amplitud que es modulada, que es la que está en morado, y es la que queda determinada por estas ecuaciones, tanto para x1 como x2, y la oscilación que viene siendo lo que se vería realmente, que viene siendo lo que está en azul, tanto para x1 como x2. Cuando digo lo que se vería realmente, no quiere decir que lo que está en morado no sea real. Evidentemente las dos cosas son reales, sino que me refiero que la señal, la onda total, perdón, la oscilación total, disculpen, viene siendo lo que está en azul. Lo que está en morado es simplemente la envolvente que está siendo determinada por las amplitudes, como pueden ustedes observar en la gráfica y en la forma de las expresiones que tenemos aquí. Por otro lado, el hecho de que exista esa diferencia de fase va a implicar también que de alguna manera debe verse afectada la energía total del sistema, dando lugar entonces a un intercambio de energía entre los dos osciladores. Veamos de esta manera qué ocurriría con las energías. Es claro que la energía cinética del sistema va a estar dada por un medio de la masa 1 por la velocidad de ese primer oscilador al cuadrado más un medio de la masa 2 por la velocidad de ese segundo oscilador al cuadrado. Por otro lado, la energía potencial estaría dado por un medio de K1x1 al cuadrado, esta sería la energía potencial del primer oscilador, y esa sería la energía potencial del segundo oscilador, un medio de K2x2 cuadrado, pero también tenemos que considerar la energía potencial debido al resorte de acople. Recordemos que este sufrió un desplazamiento que era igual a x2 menos x1 y evidentemente al sufrir esa variación en su longitud pues va a aportar con este término la energía potencial del sistema. Si nosotros hacemos álgebra, es decir, si expandimos este término y agrupamos términos en x1 y x2, podemos demostrar fácilmente, usando álgebra, que la energía potencial se puede transformar en esta ecuación que están viendo en la pantalla. Y finalmente, para obtener la energía total del sistema, pues lo que tendríamos que hacer es a esta energía cinética sumarle esta energía potencial que encontramos aquí, y finalmente la energía total nos quedaría de esta manera, en la que ya hemos hecho agrupación de los términos que únicamente incluyan a las propiedades del primer oscilador, como lo son su masa, su velocidad y su posición y su constante K1. Lo mismo este otro término para el oscilador 2, pero mire que aparece este otro término que no lo puedo separar en un término para x1 o para x2, puesto que está en un producto. Este término es un término que está involucrando a los dos osciladores, o sea, las dos formas de oscilación que tenemos en este problema, y a este último término nosotros lo llamamos la energía de acople del sistema. Es decir, para este caso la energía total tiene un término que únicamente depende del oscilador 1, otro término que únicamente depende del oscilador 2 y un tercer término que depende de los dos, que es el término que tiene que ver con el intercambio de energía entre los dos osciladores.
Bueno, aquí finalizaríamos con este vídeo. En un próximo vídeo vamos a mirar situaciones físicas en las que se tienen acoplamiento entre osciladores. Hasta pronto.